Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa semanal de la serie que hemos titulado y que hemos estado llevando a cabo las últimas semanas, al cual hemos denominado Comprendiendo el Evangelio. La semana anterior comenzábamos el tema 7 y último de esta serie con su primera parte, en el cual comentábamos que íbamos a tratar tres enemigos o tres medios que Satanás utiliza para que nosotros no nos apropiemos finalmente de lo que es el Evangelio de nuestro gran y glorioso Dios. En aquella ocasión tratábamos la primera parte, insisto, en el que explicábamos la gran lucha que muchos creyentes tenemos, tal vez por inmadurez o por falta de conocimiento, que era la condenación. El día de hoy nos vamos a ocupar de la segunda parte que hemos titulado como el legalismo. Esta lucha que constantemente aparece en nuestras mentes y nuestros corazones y que nos quiere robar de este fundamento tan sólido y tan hermoso que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Me acompaña el día de hoy el pastor Eduardo Morales de la Iglesia Capilla Calvario de Rubio. Lalo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Jonathan? Bien, gracias a Dios, bendecido de poder acompañarte un día más aquí en tu programa y me siento muy agradecido contigo y con Dios que me permite llegar hasta aquí, nos permite llegar hasta aquí en este día y poder compartir con la audiencia estas palabras acerca del Evangelio. Perfecto, Lalo, gracias a usted por tomarse el tiempo y aprovechamos para saludar a toda la banda de Iglesia Capilla Calvario de Rubio, también a nuestros amigos de aquí de Capilla Calvario El Porvenir, a nuestros hermanos de Bachíniva, de Lázaro Cárdenas, de la Iglesia en Madera con el hermano Juan Carlos y todos los cristianos, hermanos nuestros que nos hacen el favor de sintonizarnos y escucharnos a través de las diferentes plataformas allá en Delicias, en Chihuahua, en Ortiz, la tierra de nuestro amado hermano Adolfo Alarcón, Las Varas, etcétera, etcétera. Saludos a todos, que el Señor les bendiga ampliamente. ¿Qué les parece si empezamos el día de hoy con una oración? Le voy a pedir al pastor Lalo a ver si nos puede dirigir, si es tan amable, y poner todo esto en manos del Señor. Tanto nosotros que vamos a hablar el tema, como a ustedes, amigos, que van a escucharlo. Lalo, por favor. Con mucho gusto, Jonathan. Oramos, hermanos, ahí donde usted está. Acompáñenos, por favor, porque necesitamos la presencia del Espíritu para poder ser guiados a través de la misma palabra de Dios. Oramos, Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta bella tarde que nos prestas el día de hoy. Nuestro principal propósito, Señor, es honrarte a ti. Y luego, Señor, honrar tu palabra porque eres tú mismo hablando a través de ella. Si tú, Señor, hablas a través de tu palabra, vale la pena escucharte hablar y ponerte suma atención. Por eso te pedimos, Padre, que aún en el tiempo en el que reflexionamos de tu palabra, podamos aún en ese tiempo ser guiados por tu Espíritu. Así que disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra mente, nuestros pensamientos, disponemos todo lo que somos, lo enfocamos completamente en ti. Y Señor, nos sentimos honrados de poder tener acceso ante tu trono y poder tener acceso ante tu palabra. En tus manos estamos, Señor. Úsanos a nosotros para ser portadores de tu palabra. Usa, Señor, a mis hermanos que están ahí detrás de los micrófonos escuchando. Padre, te pido en el nombre de Jesús que también a ellos los uses, disponiendo su voluntad para poder obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos, si son tan amables, a Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, si son tan amables. Leo textualmente lo que dice la escritura, lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Este pasaje, como varios que vamos a tocar el día de hoy, tratan de un problema muy particular que sufría la iglesia, Lalo, el de la circuncisión. Muchos de los judíos que habían creído, al menos de manera superficial, tal vez, creían e insistían en que además de la obra de Cristo, era importante que los nuevos creyentes, judíos o no judíos, también se circuncidaran y guardaran los ritos de la ley, entre ellos uno de los más importantes, que es la circuncisión. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, creo que la circuncisión era una de las doctrinas, si lo podemos llamar así, del judaísmo, creo que la más antigua, porque tendríamos que remitirnos hasta el tiempo de Abraham, cuando básicamente es el primero que fue circuncidado. Entonces, incluso antes de la misma ley ya existía la circuncisión. Entonces, por eso es que Pablo toma la circuncisión en este caso como un ejemplo de englobar en sí la ley, y en este punto que es la circuncisión, una costumbre o una acción que todo judío llevaba a cabo. Entonces el cristiano, el creyente, cuando pasaba del judaísmo al cristianismo, difícil de arrancarse esos rituales que habían estado realizando las personas de por vida, pero también como judíos la habían estado realizando por siglos hacia atrás. Sí, era muy difícil de eliminar y de erradicar, de manera que para los apóstoles era una lucha continua y constante, también, de hecho, que ocasionaba divisiones internas en las iglesias, de tal manera que muchos judíos, al examinar su linaje y la fe en Cristo, se sentían superiores a los no judíos, que aunque habían creído en Cristo y formaban parte de la familia de Dios, tenían un rango inferior según la opinión de estos judíos. Muchos de estos, incluso el apóstol Pablo llama en algunas otras ocasiones en el Nuevo Testamento como infiltrados, lobos vestidos de ovejas, que querían esclavizar y querían adueñarse, por así decirlo, y gloriarse en formar seguidores de entre los mismos creyentes, pero hacia el judaísmo. El apóstol Pablo dice que esto es semejante a volver atrás. Tal es así que en el versículo 4 de Gálatas 5 hay una frase impresionante. Tal vez otra más parecida se encontrará allá en Hebreos capítulo 12 o 13, no, en el 12, donde se nos dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero este versículo de Gálatas 5:4 es como para enchinarse el cuero. Fíjense bien, lo voy a leer otra vez de manera pausada. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Nunca habla, Lalo, de que el que adultera de Cristo se desliga y de la gracia ha caído. Nunca dice el alcohólico o el drogadicto. No, no, no cita grandes pecados en ninguna parte del Nuevo Testamento, y con esto no queremos decir que se fomenta o que Dios lo permite de manera ligera, para nada. Al contrario, estamos diciendo que en todo el Nuevo Testamento, la única frase que da la idea de que podemos apartarnos de Cristo y perder la gracia de Dios es cuando abrazamos la ley. Y esto es impresionante, impresionante, porque, bueno, más bien surge una pregunta: ¿por qué es que no podemos nosotros agarrar la ley y agarrar a Cristo al mismo tiempo? Vamos a tratarlo de manera particular en el contexto del Nuevo Testamento, con la lucha que tenían los judíos, pero lo vamos a ir aplicando a las luchas que tenemos los cristianos hoy en la actualidad. ¿Por qué? Los judíos, como ya habíamos mencionado, insistían en que debía guardarse la ley, los mandamientos, los rituales y muchas cosas. Bueno, ya las ceremoniales no, pero las que son señal de pacto, como la circuncisión, dicen, esta tiene que ser. Y si no, no pueden entrar en el reino de Dios. Decían que era necesaria la fe y también la circuncisión. Y el apóstol Pablo, junto con todos los demás apóstoles, se pararon firme frente a ellos y dijeron: no,
Solo la fe en Cristo Jesús es suficiente. Solo la fe en Cristo Jesús puede salvar a los hombres, quien quiera que estos sean, independientemente de las obras de la ley, entre ellas la circuncisión. Para nosotros, aplicado a nuestro tiempo, Lalo, ¿a qué sería semejante esto de la circuncisión, por ejemplo? Vaya, pues es que la circuncisión era una práctica ritualista, religiosa, bien arraigada. Y cuando me preguntas tú a qué lo podríamos comparar, es que en realidad, mira, tenemos que irnos, si partimos desde el planteamiento que se realiza para la temática de este día, cuando hablamos de la palabra legalismo. La palabra legalismo viene de la palabra legal, de algo que Ujú. está conforme a la ley, algo que está establecido y algo que ha sido establecido a través de tiempo de lo que está bien y de lo que está mal, de acuerdo a un documento legal. Eh, ¿A qué lo podríamos comparar? Es que hay muchas prácticas hoy en día que todo mundo supone que deben ser así. Sí. Y cuando rompemos con esa costumbre de lo que debería estar sucediendo y no sucede, entonces decimos, bueno, aquí algo está mal, pero a veces no es algo que esté claramente basado en la palabra de Dios que está mal, sino que es costumbres que nosotros suponemos que están bien por la historicidad de que ya han estado bien. Eh, Podríamos decir que, por ejemplo, para algunas religiones que quieren abrazar el cristianismo y dicen, yo me quiero entregar a Cristo, yo creo que Él me puede dar a mí salvación de mis pecados, entiendo que soy un pecador, pero quiero agregarle algo. sí, Algo tal vez de mis esfuerzos, algo que yo considero que es correcto. Para los judíos era, como usted bien lo menciona, algo que estaba basado en la ley de los 10 mandamientos, en la ley de mosaica, en todos los rituales del libro de Levítico, de los establecimientos de las ordenanzas del libro de Éxodo, las otras muchas que son complementarias en el libro de Números, en fin, el Pentateuco básicamente, de entre las cuales sobresale, como ya dijimos muchas veces, la circuncisión, pero no era la única. Algunos observaban incluso las festividades como la luna nueva, los días de ayuno, por ejemplo, las el día de festividades de reposo. los panes sin levadura, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos y muchas otras cosas más. De manera que al final, incluso con la comida, Lalo, de que no podían comer camarones ni chicharrones ni asadito, porque decían, es que eso es pecado, la ley lo prohíbe. Y sabemos que la ley es buena y que es correcta, pero el problema de estos judíos en particular es que se gloriaban en la obediencia a los mandatos de Dios. Traducido a muchos contextos nuestros, no, tal vez ni siquiera conozcamos la ley de Moisés, como lo hacían los judíos, pero nosotros tenemos un código moral o un código religioso, dependiendo de nuestra educación o nuestra formación, que a veces queremos agregar a la fe en Cristo pequeños principios o pequeñas ordenanzas que a mí me hacen sentir mejor o más santo que otra persona u otro creyente. Y es que los judíos estaban acostumbrados a hacer. Si tú recuerdas, cuando viene aquel hombre rico ante Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? Así. Y ese hacer, ellos estaban acostumbrados a realizar muchas cosas para ganarse el favor de Dios. Y esto no ha cambiado hoy en día, ¿eh? También estamos acostumbrados a pagar por todo, salvo impuestos, ¿no? Que no queremos pagar. Pero normalmente estamos acostumbrados a hacer algo para ganarnos aquello otro. Entonces, es también el mismo sentir que tenían los judíos que se convertían al cristianismo, lo que sucede hoy. Personas que se convierten al cristianismo y luego se arrastra también esa costumbre, decir, bueno, ahora yo qué voy a hacer, qué le voy a agregar para yo poder salvo. Y voy a contar una pequeña anécdota de algo que sucedió en los Estados Unidos. De Vendían pasteles, vendían cajitas para hacer pasteles. Y estas cajitas para hacer pasteles únicamente les tenían que agregar agua y luego lo revolvían y luego lo metían al horno y ya salía el pastel hecho.
y no funcionó. No funcionó este producto. Ellos pensaban que iba a ser un boom. Y hasta que los directivos de la empresa se fijaron en que no se estaba comprando su producto, porque pensaron, tal vez es demasiado sencillo lo que estamos vendiendo. Entonces nada más le ponen ahí en la caja, agregar un huevo y revolver. Entonces la gente empezó a comprar el producto porque ya había que agregarle algo. Entonces ellos ya pueden decir, bueno, preparé un pastel. Sí. Por el simple hecho de que le agregué un huevo y lo revolví, ya empezaron a comprar eso porque decían, bueno, ya me siento útil en esto. No compré algo hecho, ya yo lo hice. Y a lo mejor suena ridícula la anécdota, pero sí estamos acostumbrados a agregarle algo para sentir que nosotros pusimos ese extra. Sí, de acuerdo. Y ahí, basado en esa lucha que tuvieron los cristianos del Nuevo Testamento con los judíos que querían ser parte del pueblo de Dios, algunos de ellos de manera genuina y otros no, otros querían dividir de manera intencional. Nosotros, los cristianos de épocas pasadas, hemos asumido el término legalismo como una descripción que expresa o que trata de explicar la posición que muchas personas tienen de manera doctrinal y que enfatizan sobre un sistema de reglas, reglamentos, requisitos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento, la madurez o una mejor posición espiritual delante de Dios. Está y de ahí bien, crece en surge Cristo y agrégale algo. Y de ello tuvieron una lucha muy fuerte también 15 siglos después de los apóstoles en la mentada o en la muy famosa Reforma Protestante, en la época de Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y todos aquellos grandes predicadores que se pararon firme al sistema de la religión tradicional y que dijeron, no es necesario agregarle nada a la obra de Cristo, pues esta es absolutamente suficiente. Y ese es el problema del ser humano, Lalo, que no cree de manera completa en que el sacrificio de Cristo es suficiente y quiere agregar cosas. Insistimos, los judíos de aquella época con su sistema ceremonial, entre ellos el pacto de la circuncisión, pero cuando desaparecieron los judíos o fueron dispersos después de que Jerusalén es incendiada en el año 70, el año por ahí, por el año 70, 90, después de Cristo, los judíos son dispersados y ya no tienen ese auge, ya no tienen ese poder sobre la civilización bajo el imperio romano, sino que ahora los cristianos estaban teniendo contacto con otras religiones paganas. Y estas religiones, junto con el sistema judío y junto con todas las demás religiones alrededor del mundo de toda época, tienen un sistema basado en obras. ¿A qué nos referimos con eso? Que hago, por lo tanto Dios me bendice. Dejo de hacer, por lo tanto Dios está en mi contra, o los dioses de ellos o sus ídolos. Ese sistema es, me quiero ganar el favor de Dios. Quiero hacer algo que mi Dios o mis dioses, dependiendo de la religión, se sientan satisfechos con mi trabajo. Y eso no es lo que demanda el verdadero Dios del cielo, quien dice, no, quiero que creas en el unigénito Hijo de Dios, a quien yo puse como propiciación de los pecados, y que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, el humano tiene la tendencia de querer sorprender a Dios, de que Dios se quede con el ojo cuadrado cuando nos ve que hacemos algo y como que Dios diga, hombre, wow, qué tremendo esto que hiciste, realmente estoy siento tan orgulloso sorprendido con esto que hiciste y sabes que gracias a eso te voy a dar el cielo. Y es el mismo sentir que tenemos judíos, es el mismo sentir que se tiene hoy en día. Estamos en una temporada bien interesante ahorita, que estamos bien previos a la Pascua y la institución tradicional, la vemos cómo celebra la Pascua. Y ahorita me preguntabas por un ejemplo, pero ya mientras vamos avanzando dentro de la plática, me viene a la mente estas prácticas que realizan en la iglesia tradicional durante la Pascua. A veces atarse manojos de varas con espinas en la espalda, muchos de ellos autolatigarse, muchos de ellos hacer travesías de kilómetros descalzos, muchos de ellos de rodillas, como presentándole a Dios un agregado.
presentándole a Dios un hecho que lo pueda sorprender y que Dios pueda decir, oh, pobrecito, ya aportó, ahora sí, está más completa su salvación. Y esto lo vamos a ver dentro de un par de semanas. Sí, de acuerdo. Sí, y la gente tiende, o sentimos pues como seres humanos, que eso me da una posición mejor delante de Dios y tiendo a mirar por encima del hombro a mi hermano que a lo mejor no es tan espiritual como yo, según mi perspectiva. Porque también los cristianos batallamos con esto, lo Claro, del legalismo. No nada más las personas de otras religiones, mencionaba la religión tradicional en México, pero no es la única. Los cristianos también decimos, no, 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 la alabanza se tiene que aplaudir y el que no aplauda no está bien con Dios. Se tiene que levantar las manos, tiene que llegar temprano. Ojo, tenemos que llegar temprano a la iglesia, pero no para sentirnos superior a los demás. Y ahorita vamos a tocar este punto para explicar que las buenas obras son indispensables para la vida cristiana, pero no son el medio de la salvación, porque generan orgullo siempre. Siempre, 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 siempre. Que porque yo leo más la Biblia y aquel no, que porque yo siempre voy a la iglesia y aquel no. Y me inclino casi siempre a sentir que soy superior a otros porque hago ciertas acciones que a lo mejor los demás no, de acuerdo a nuestro nivel de madurez espiritual. Y eso es un error fatal, porque me estoy justificando con mi desempeño y no con la obra de Cristo en mi corazón. Y caemos en el orgullo y también caemos en la depresión, porque caemos en el orgullo cuando nos medimos con alguien que Sí. tal vez es menos espiritual a nosotros en las acciones que realiza, o también nos medimos con aquellos que parecen ser más espirituales y pueden ser inalcanzables y luego nos deprimimos, Claro. pensando de que, oh, tal vez yo no voy a alcanzar la salvación como él. Sí, sí, cuando leemos las biografías de los grandes cristianos, ¿no? Cuando leemos de Lutero, cuando leemos del propio Pablo, ¿no? Dice, no, pues yo no, nada más está destinado para estas grandes personas, estas grandes mentes, estos grandes creyentes que tenían un corazón indomable y cosas así. Digo, no, yo estoy todo timorato aquí, todo tímido y siento que tal vez mi relación con Dios es menos, que Dios me ama menos a mí porque hago menos que los demás. Y no es así, porque la escritura misma dice que Elías, dice, siendo quien fue, dice, estuvo sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Entonces, aún ni siquiera los personajes bíblicos que a lo mejor admiramos mucho y pensamos que están en un pedestal superior al nuestro, creo que ellos también pasaron por las mismas situaciones que nosotros pasamos. De acuerdo, y eso es muy importante, por eso insistimos tanto en que el Evangelio debe estar metido en lo más profundo de nuestra mente y en lo más íntimo de nuestro corazón, porque nos recuerda la razón por la cual Dios nos amó. Dios nos perdonó no por obras que hayamos hecho nosotros, pues antes incluso de nacer, dice que Él nos amó. Antes de la fundación del mundo incluso, nos amó. Ni siquiera habíamos hecho algo bueno ni malo. Y de hecho, nuestra tendencia natural una vez que nacimos era de continuo solamente el mal. Y aún así, Dios nos amó. Ahora, vamos a entrar al tema porque quisiéramos explicar algunos detalles respecto de la ley, tanto de la ley del Antiguo Testamento que Dios dio a los judíos y que tenemos ahí registro en la Santa Escritura como nuestra herencia también, pero a la vez la ley moral que en un sentido está todavía escrita en el corazón del hombre, aunque es un corazón de piedra. Todo aquel hombre que no recibe a Cristo en su corazón, que no cree en Él, no ha sido renovada su mente. Con todo, la ley moral de Dios está como que evidente para todo ser humano bajo el cielo, ¿no? Sin temor a exagerar, pues todas las leyes están basadas en estos principios morales. ¿Cómo la gente sabe que matar es malo? O sea, algo en su ser dice, es que matar no es bueno, es que robar no es bueno, es que el adulterio no es bueno y cosas semejantes a esas. Esa ley moral está en un sentido arraigada en lo profundo del ser humano, porque lo conservamos. Pese a que somos hombres caídos, aún así hay esas cosas en lo profundo de nuestro ser, ¿no? Están inscritas en la conciencia. Claro, claro. Entonces vamos a ver, si quieren, primero el propósito de la ley. ¿Por qué existe esta ley en nosotros? Tanto escrita en las páginas de la Biblia como en la conciencia nuestra. Vámonos a Romanos capítulo 3.
si son tan amables. Y le voy a pedir a Lalo si nos hace favor de leerla. Creo que tenemos Romanos Romanos capítulo 3, 3, versículo 20. 20. Dice de la siguiente forma: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es increíble este versículo, ¿eh? Dice que ninguno va a ser justificado No, y también no nada por las más obras de la ley. nos dice eso, sino también, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Para conocer. Para conocer el pecado. Entonces, ¿por qué Dios tiene esta intención? Porque es una intención clara de Dios, hacernos ver que somos pecadores y que ningún pecador puede hacer algo lo suficientemente bueno para borrar su pecado delante de Él. Entonces, el primer propósito de la ley es que viene para hacernos ver qué tan malo es el corazón humano, qué tan grave es nuestro pecado. Porque queremos decir, no. Todos los seres humanos fallamos. Pero pecador, pecador, como Dios dice, que es digno del infierno y del juicio eterno, bueno, pues no, No soy tanto así. no soy tanto así. Dices, sí, y la ley viene y encaja su dedo ahí donde nosotros queremos taparlo. La ley trae esa luz donde nosotros queremos esconder esas cosas que están en los rinconcitos del corazón. Ahorita hablabas de que todo el mundo sabe por conciencia lo que es pecado y lo que no es pecado, pero en este caso la escritura habla de la ley escrita, y al decir este versículo que leíamos en Romanos 3:20 de que por la ley es el conocimiento del pecado, creo que Dios a través de su palabra, a través de la ley que nos dejó escrita, nos documenta lo que es pecado, escrito. Sí, Documentado. además, ¿verdad? Claro. Aunado a eso, lo de la conciencia, porque nosotros pudiéramos Ajá. asfixiar esa conciencia, Ajá, ¿no? pero ahí está documentado en la ley. Sí, Ley escrita que tú puedes ir a abrir tu Biblia y puedes ver en la ley lo que es pecado. de acuerdo. Y no hay excusa para ningún hombre bajo el Así cielo. es. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 25. Y fíjense lo que dice este pasaje. Voy a leerlo de manera textual. Dice, pero antes que viniese la fe, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que traducido para nuestro lenguaje actual sería nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este tutor, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el otro propósito de la ley? Que es un tutor que nos guía a Cristo. Primero nos muestra nuestro pecado y luego nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Como lo leíamos también en la primera parte de Romanos 3:20, ningún hombre se puede justificar por cumplir la ley. Ninguno, porque hay un problema con la ley. Bueno, no con la ley, pero ahorita lo vamos a ver. Porque es que es imposible que nosotros seamos declarados justos delante de Dios por cumplir la ley y sus mandamientos. Y esto es porque el problema de la ley radica no en las palabras que Dios dio, sino en el corazón humano. Ahí mismo en Gálatas 3, versículos del 10 al 13, Lalo, ¿no lo puede leer, por favor? Dice lo siguiente, hermanos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 13, por favor. Okay. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En un madero. Fíjense bien, hermanos. Ninguno se puede justificar
por medio de la ley, no porque la ley sea mala o exija cosas que estén incorrectas, al contrario, dice cosas correctas, buenas, santas, agradables delante de Dios. El problema con la ley es que no podemos cumplirla a cabalidad. Así es. Y luego ya entramos en la presunción de que yo cumplí algunas y las puedo presumir. Y ahí ya no exalto a Dios, sino me exalto a mí mismo. Y creo que Dios no quisiera que la gloria de Él se fuera a ninguno de nosotros. No, de acuerdo, ni nosotros, ya cuando comprendemos lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, decimos con el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria. Fíjense, voy a leer otra vez el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No estamos en una buena condición, amigos. Estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No son buenas intenciones. No, es que yo quería, pero no pude. No, no permaneciste, no las hiciste. Hay que cumplirlas todas. Todas, todas. Y eso nos lleva a, bueno, primero aquí terminamos. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es perfectamente claro. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino el que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Solamente hay una persona y habrá una persona en toda la historia de la humanidad que sí puede ser salvado por medio de las obras, y es Cristo. Ese hombre, nacido bajo la ley, la cumplió todititititita, exactamente y al pie de la letra. Todo lo que el Padre demandó que él hiciera, lo hizo, sin renegar, no nada más en cuanto a acción, sino también en actitud. Porque nosotros podríamos decir muchas veces, oye Dios, yo te obedecí. Dices, sí, pero tu corazón no estaba conmigo. O sea, no nada más en el qué, sino en el cómo. Y Cristo hizo las dos y las hizo bien. Es el único y va a ser el único por los siglos de los siglos, porque nadie bajo el cielo es capaz de hacerlas, porque es imposible. Eso nos lleva a Santiago capítulo 2. Fíjense, amigos. Esto es importante que lo tengan bien en mente, tanto para compartirlo con otros, pero sobre todo para tenerlo guardado en el corazón, porque va a ser una lucha constante en el corazón nuestro. Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 11. Fíjense bien, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y este es el inconveniente, que no somos capaces de cumplirla toda. Tal vez nos jactamos en esos que, sí, que decimos, no, es que sí lo cumplí en esto, sí, pero fallaste en esto otro. Incluso las cosas que son externas, que decimos nosotros, no, pues yo no fallé de manera externa, sí, pero en tu corazón, sí fallaste. Como el caso que citaba nuestro Señor Jesucristo, dice, la ley dice, todo aquel, el del adulterio, que engañe a su mujer es culpable de juicio, ¿verdad? Pero dice, pero yo les digo, cualquiera que mira y la codicia en su corazón, ya adulteró. Entonces, no nada más las acciones, sino los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y lo más terrible de todo es que el que ofende en un punto se hace culpable aún de aquellos que sí. Sí, entonces es una necedad, amigos, es una necedad que nosotros nos gloriemos de nuestro desempeño. Insistimos mucho en esto, no es sabio ni es correcto delante de Dios. De Cristo nos desligamos, porque a Cristo hay que agarrarlo con las dos manos y completo. Y cuando agarramos las obras de la ley para depender de ellas y sentirnos superiores delante de Dios, no nos estamos agarrando fuerte del Señor y estamos deslizándonos. Y es peligroso porque podemos caer en cometer grandes pecados. Grandes pecados. Por supuesto, el Señor siempre nos perdona, pero es necesario soltar eso. La intención del apóstol Pablo al decir de Cristo se desligan todos aquellos que por la ley se justifican y de la gracia han caído, es que se arrepientan
y abracen al Señor. No que se pierdan de manera permanente, porque a todo aquel que agarra a Cristo bien y es salvado por Él, va a permanecer, aunque tenga altibajos y aunque tenga caídas, porque seamos honestos, nosotros también en nuestros primeros pasos como cristianos nos gloriamos de nuestro desempeño. Aunque estábamos felices de que Dios nos hubiera perdonado de manera gratuita en Cristo Jesús, también nos sentíamos orgullosos de obedecer a Dios y nos sentíamos tristes cuando no lo obedecíamos, porque dependía de nuestras obras y de nuestras acciones. Es que tarde o temprano cuando te adhieres a las obras, ahora vamos a decir de la ley o obras X, cuando te adhieres demasiado a ellas, tarde o temprano terminas soltándote de Cristo, Sí, tarde o temprano. Y como tú decías, no que caigas en condenación por soltarte de Cristo. Cuando eres de Cristo, Él va a meter su mano y te va a sacar finalmente y te vas a dar una media ahogada como se daba Pedro, pero finalmente Él va a venir a rescatarte, pero te vas a asustar bastante y a lo mejor vas a terminar lastimándote a ti mismo y lastimando a los tuyos por el simple hecho de haber soltado a Cristo sí. y enfocarte demasiado en el cumplir exteriormente las cosas. Sí, vamos a experimentar en carne propia lo que la Biblia nos estaba advirtiendo. O sea, no es sabio. Vamos a llevar consecuencias graves. Y por último, para ya pasar de este punto del problema de la ley, que como vimos, la ley no es el problema, y lo vamos a leer aquí en Romanos 7, somos nosotros. Vámonos ahí, Lalo, si es tan amable. Romanos 7, capítulo 7, perdón, versículo 12, y luego nos saltamos del 14 al 17. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos, perdón, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Perfectamente claro para nosotros, ¿no? La ley es buena, santa, justa. El problema es mi carne, mi pecado, mi inclinación natural a desear lo que Dios no aprueba. El problema soy yo. El problema soy yo. Entonces el problema de la ley, bueno, el problema con la ley soy yo. Porque Así nosotros es. decimos, es que parece que el Nuevo Testamento dice, es que la ley del Antiguo Testamento es mala, y algunos hasta la han satanizado y dicen, Sí, no, sí. solamente hay que leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis. No, el Antiguo Testamento ya no sirve. No, la ley es buena, es justa, es santa y tenía una intención, y esa intención es la que nos interesa a nosotros aprender. Porque al conocer la ley de Dios, vamos a conocer al Dios que dio la ley. Y ese es nuestro objetivo principal. Y a veces hasta renegamos de la misma palabra de Dios al decir, es que la letra mata, Así. mas el espíritu vivifica. Así que ya no voy a abrir la Biblia porque me puede matar. Pues hay que orar 4 horas para... Extremos Sí. tremendos que caemos al no comprender en realidad lo que la palabra de Dios dice. Sí. Simplemente este versículo 12, la verdad es santa y el mandamiento es santo. Justo y bueno, ¿por qué? Porque lo dio un santo, un justo y un bueno. Sí. Y cuando nosotros comprendemos eso en Cristo, admiramos a Dios. Claro. Lo admiramos. Decimos, wow, Dios. Por ejemplo, el día de reposo, que muchos afirman que tiene que ser el sábado. No, porque la Biblia dice el día de reposo y es en sábado. De acuerdo, estamos de acuerdo de que el día de reposo fue el día 7, que es sábado. Una institución. Sí, pero cuando los cristianos vieron que el Señor Jesucristo ascendió resucitó de entre los muertos el día domingo, lo consideraron muy importante reunirse en domingo. Y aunque el día ya no coincide exactamente con el día de reposo antiguo, que era el sábado, de todos modos se cumple el espíritu del mandamiento, que es dedicarle a Dios el día de la semana, el día de descanso. Ya no es, digamos, específicamente el sábado, pero es el domingo. Y el domingo, hermanos, no es para
para estar viendo Netflix y mugrero y medio de clasificaciones que están ensuciando nuestros ojos y nuestra mente, ¿eh? No es nada más para nosotros. Se trata de dedicarlo para nuestro Dios. En pensamiento, en actitud y siempre con una conciencia de que es especial para Él. Así es. El principio, ¿no? El 6 principio, días exacto. trabajarás y el séptimo descansarás, y no porque el séptimo tenga un nombre específico, sino que, vamos, nos cansamos. Así es Sí, simple. de acuerdo. Humanamente nos cansamos y hay que descansar un día y ese día dedicárselo al Señor. Claro, El y día que sea, porque yo sé que hay personas que descansan el miércoles, tal vez de su trabajo. sí, de acuerdo. Y que ese día también sea consagrado para su Dios. Sí, pues imagínense, por ejemplo, si decimos, no, 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 es que todo el mundo está bajo pecado porque todos deben descansar el sábado. Sí, y si te da un paro cardíaco, ¿qué paramédico va a venir a darte el auxilio? O sea, si se destruena un transformador, ¿qué técnico de la comisión va a venir a ayudar? Y Jesús se lo expresaba de una manera a veces hasta chistosa, ¿no? A los fariseos. Decía, si el buey de tu amigo o tu mismo buey cae en una Claro, zanja, ¿no vas a ir a sacarlo? Claro que sí. No lo vas a dejar ahí, porque sí, mañana que ya sea primer día de la semana, pues se me muere. claro, y se cumple lo que decía el profeta, va acusando al pueblo de Israel antiguo, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces en el Antiguo Testamento dice, todo lo que ustedes hacen de manera externa, lo que hacen de labios y todas esas ceremonias, dice, yo las aborrezco porque lo hacen con una mala actitud, su corazón no está en eso. Y lo hacen y se jactan y luego saliendo de mi templo van y cometen grandes pecados. Dice, ¿cómo voy a probar eso? Entonces Dios muchas veces y en repetidas ocasiones les demostró que las personas que se jactan de la ley muchas veces en su corazón están apartados de Él. Están apartados de Él. Y nosotros dentro de la iglesia, muchos creyentes nominales, podríamos decir, o creyentes superficiales, consideran que por cumplir ciertos mandamientos, que por asistir el domingo ya son creyentes. No, eso no es verdad. Que por bautizarte eres cristiano. No. Que por comer la Santa Cena eres creyente. No. Tienes vida eterna solamente si estás en Cristo, si crees en Él y Él ha renovado tu mente y tu corazón. Y a Es veces como, somos extremadamente ridículos en esto. Y discúlpame la palabra, pero sí, a veces decimos, es que ya estoy yendo a la iglesia. ¿Eres ajá. cristiano? Estoy yendo a la iglesia. Cuando me encuentro con los hermanos, ya les digo, Dios me bendiga. Cuando estoy en la iglesia y hasta aplaude, a veces hasta levanto las manos, entonces ya soy cristiano. Sí, y es un problema también para nuestros hijos, Lalo, también, porque cuántos de ellos crecen y es muy bueno que tengan padres cristianos y que nosotros como papás les instruyamos en el temor del Señor, los disciplinemos en el temor del Señor, pero ellos tienen que tener su propio encuentro con Dios, ellos tienen que ser transformados y renovados de manera personal por el Espíritu Santo y creer en Cristo de manera am, única. Es una batalla que tienen que tener solos, ellos y Dios. Y el hecho de que tengan padres cristianos, eso no los vuelve cristianos. Y eso Volvemos a es, lo mismo, ujú, se convertirá en un hábito únicamente. sí. Si no, mire, si las cosas externas funcionaran, no, hombre, nos ahorrábamos un montón de problemas. Porque basta con ir a una familia y decir, ven a la iglesia, con que pongas un pie adentro, ¡pum!, te vas al cielo. Por eso la religión tradicional tiene tanto auge, tiene tanto éxito, porque es, pues, me bautizo sin ni siquiera yo tener conciencia de ello, cumplo ciertos requisitos y todo, Ya estoy y adentro. ya estoy adentro, porque la iglesia afirma que eso es verdad, porque ellos le dan el boleto de entrada o le niegan el boleto de entrada a las personas, porque ellos afirman esa autoridad de parte de Dios, y no, no es así. Las cosas externas no sirven, no sirven. Quisiéramos creer eso, porque nos facilitaría mucho nuestro trabajo de evangelismo, ¿no? Claro. Pero no Y es así. calmaríamos nuestras conciencias. Sí, Es decir, bueno, ahí están, ya lo logré. sí, El que estén ahí no nos garantiza nada. nada.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo Dios soluciona el problema? Bueno, ya sabemos que la ley nos ha mostrado que somos pecadores. Imagine. Nos ha revelado Dios a través de la escritura, bueno, nos ha iluminado, nos ha enseñado Dios a través de la escritura que el problema con la ley no radica en la propia ley, sino en nosotros, nuestra debilidad humana. Bueno, entonces, ¿cómo puede el hombre ser salvo? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos da mucho de cómo Dios soluciona el problema. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué texto? A mí siempre se me encuera el chino, digo, se me enchina el cuero. Es un texto riquísimo en significado y nos transporta a la cruz. Ese lugar en el que nosotros tratamos de desviar la mirada y que Dios dice, no, quiero que lo veas. Quiero que veas cómo traté a mi hijo como si hubiera vivido tu vida, miserable pecador. Y después de la resurrección de entre los muertos, ahora yo te trato a ti, pecador, como si hubieras vivido la vida de mi hijo. Increíble, ¿no? Increíble. Es un Y esa es la forma en la que Dios resuelve el problema. Él lo hace posible. Lo hace posible. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús ni siquiera lo conoció, no nada más, no cometió pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero aquí dice que ni siquiera lo conoció el pecado. No supo lo que es pecar, ni siquiera en pensamiento. No lo experimentó. No conoció pecado. Y sin embargo, como dicen muchos grandes teólogos, dicen, nadie ha sido más inocente jamás en toda la historia de la humanidad y sin embargo tratado con mayor crueldad. Nadie ha sido más justo que él y tratado con más injusticia que él. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y quién hizo pecado a Cristo? Dios lo hizo pecado. Pero no nada más le atribuyó nuestros pecados ahí. No. Dios volvió al propio Cristo pecado en sí. Eso significa que puso en su cuerpo toda nuestra montaña de pecados, que si nada más fueran los suyos y los nuestros, hubiera sido suficiente para reventar ese cuerpo, pero tomó los pecados actuales de esta generación, de todos los creyentes en todo el mundo, los creyentes de la generación pasada y la generación pasada y la generación pasada, vaya, hasta Adán. Y después de nosotros, hasta el último tipo que va a creer en Cristo, Dios agarró sus pecados y los puso en él. Podríamos afirmar incluso que no hay un solo lugar en el cuerpo de Cristo que no estuviera lleno de pecado. De ahí la frase, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia nosotros. Y Dios nos declara justos. No, pues qué más que decir, ¿no? Y luego, ¿cómo yo voy con mis torpes manos, sucias manos, a agarrar esta obra tan magnífica que Él ha hecho, que Él ha efectuado, Cristo lo ha efectuado? ¿Cómo me atrevo yo a agarrarlo con mis manos? Lo voy a ensuciar. Sí, lo deformamos. Sí, y luego como con estas manos frágiles, algo tan pesado, pues lo voy a romper, se me van a doblar las manos. Por eso el apóstol Pablo dice, no es sensato. No es sensato. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. Y es un crimen muy grande porque estamos nosotros metiendo nuestra cuchara en algo demasiado santo. Sí, no, lo menos que podemos hacer es ensuciarlo y luego deformarlo y luego cometer un sacrilegio y luego quedar al último de una forma tan humillante delante de un Dios tan perfecto, con sus planes y propósitos. No metamos las manos. No. No. El legalismo se vuelve ridículo después de que hemos estudiado todo lo que hemos visto en la Escritura.
no es sensato. Imagine que mamá está haciendo tortillas, está batiendo la masa Ujú. para hacer tortillas y luego llegamos nosotros de jugar a las canicas y nos ponemos a ayudarle a Sí, no, revolver la y masa. bueno fuera que estuviéramos jugando en tierra limpia. Sí, Sería no, un no, buen no. ejemplo, ¿no? Es que no se asemeja a No, no, o algo. sea, es que uno trata, Jonathan, de poder comprender la magnitud de cómo Dios planeó todo para alcanzarnos y queremos encontrar una forma y queremos encontrar una explicación. El lunes pasado que reflexionábamos acerca de la condenación, ¿era Ujú. condenación? ¿Qué era? Sí, sí, condenación. Eh, Les comentaba, la salvación es un misterio. Sí. Creo que la salvación es la obra magna que Dios ha hecho para alcanzar a la humanidad. Y esa obra magna, nosotros podemos comprender lo que Él nos revela a través de la palabra de Dios, pero decir, lo conozco a profundidad, esto que Dios ha ideado y ha diseñado para nosotros, no. Porque imagínate, yo lo trato de explicar con la masa de mamá y que llegue el niño con las manos sucias. Ni Pues, siquiera es una idea sí. Sí, sí, de lo que nos es. ayuda a visualizar un Tal poquito. vez. Y ya de ahí que el Señor nos guía a decir, bueno, eso multiplicado por, por inmedible, ¿no? Insondable, Sí, como dice sí. la palabra. Y esa es la forma en la que Dios soluciona el problema. Por eso es que es nada más por la fe. Y eso nos lleva al último punto de nuestro tema, antes de cerrar con una breve conclusión. La única parte o la única participación que el ser humano tiene en todo este proceso de salvación en el Evangelio de Dios es el arrepentimiento y la fe. Nada más. Y hay una razón para que sea por medio del arrepentimiento y la fe. Lo hemos citado muchas veces, de hecho tenemos todo un tema que es el propio contenido del Evangelio, es el arrepentimiento y la fe. Los invitamos a que lo repasen. Y Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, nos dice el resumen del Evangelio desde el punto de vista del hombre, qué es lo que el hombre tiene que hacer. Y dice, bueno, incluso desde el 14, si me hacen favor, Lalo. ¿En qué estamos? En Marcos Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. 1, Marcos 1, 14 y 15. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Después de que Juan, ¿Sí? después de que Juan fue ¿Sí? encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Es lo único que se nos pide. Arrepentimiento, ¿por qué? Preguntémonos por qué Dios demanda arrepentimiento. Porque luego a veces yo digo, bueno, entre más lloro, Dios más me va a perdonar. Y no, no es así, hermanos. El arrepentimiento es solamente entender un poquito cómo Dios ve el pecado y cómo a Dios le duele. Porque en Génesis 6 dice, y le dolió en su corazón. En aquel tiempo cuando Él exterminó a la humanidad, menos 8, a todos menos 8, Sí. a través del diluvio, dice, le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón el pecado, el ver los pensamientos, las inclinaciones de los seres humanos, su creación, cómo se habían envenenado, cómo se había corrompido el linaje que él había guardado incluso, y nada más Noé halló gracia ante él. Pero al ver todo lo demás, los destruyó en su justicia, pero dice que le dolió en su corazón. Y el arrepentimiento nos hace ver eso, que nos duela, nos hace ver cómo Dios detesta el pecado y nosotros también sentir ese odio en contra de la maldad. ¿Para qué? Para que posteriormente yo no quiera pecar tan a la ligera. Sí, en sí eso es el arrepentimiento. El tener dolor por haber hecho a alguien que lastima a quien amamos. Sí, sí. Que es Dios, es nuestro Dios. Ahora, porque yo me arrepiento mucho y 3 horas, por eso Dios me ama más. No, no, No no, es no, no, no. inmutable.
Dios nos ama y punto. Romanos 5:8 nos dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó antes de la fundación del mundo, como mencionábamos antes, y no es que nos deje de amar o que nos ame menos o que nos ame más tampoco. Tampoco. Su amor es, como decía usted, Lalo, inmutable. Ni para más, ni para más, ni para menos. Ni para más ni para menos. Y eso es un misterio también, porque nosotros como seres humanos sí amamos más y amamos menos. O sea, yo por ejemplo, cuando recuerdo el día de nuestra boda con mi esposa, es- me acuerdo y digo, wow, pues sí la amaba, pues por algo nos casamos, ¿no? Pero ahorita dijo, la amo muchísimo más. Y yo pensé Claro, que no la iba a claro, amar más. claro. Dije, no, y en ese momento estaba, pero, híjole, fascinado con la muchacha. No, pues como todos, ¿no? Nos íbamos juntos al altar y todo, y la vemos y se ve como un ángel, ¿no? Y Sí, decimos, no, yo no puedo. ¿Cómo puede un hombre amar más a su mujer de lo que yo amo a mi esposa en este momento? Y pasan, ahora llevamos 8 años, pues usted dice que estamos recién casados todavía. Vamos a cumplir 9 años de casados, recién casados, pero aún así, después de 9 años de casados decimos, pues sí nos amamos más y es natural en nosotros. sí, Y también cuando se enfrían las amistades decimos, pues ya no lo amo tanto como antes. Antes me acuerdo éramos mejores amigos y todo, y de repente pues ya no tanto. Se enfría, ¿no? sí, Se sí, enfría sí, y, sí. no, y nos tendemos a descuidar, pero Dios no es así. No, no, Dios no es así. Tal vez nosotros nos enamoramos más de nuestra esposa o de nuestros padres o de nuestros hermanos. Y en la analogía que tú pones de la esposa, creo que lo que nos hace enamorarnos más de ellas es el estar cada día con ellas. Ujú. Compartir con ellas es lo que nos hace enamorarnos de ellas. Y justamente es lo que a nosotros sí nos hace enamorarnos más de Dios. Ah, El claro. estar con Él, el Ujú. compartir con Él, el conocerlo más. Pero Dios no nos puede amar ni más ni menos, porque Él ya nos conocía. No le Sí. sorprende ni lo bien que nos portamos y a veces ni lo que pecamos tampoco le sorprende. No, no le Entonces tomo su por amor sorpresa. no se puede subir ni bajar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso es en cuanto al arrepentimiento. Sí, Y en cuanto a la fe, es porque después de identificarnos con el pecado y ver lo que hicimos y lo que le fallamos a un Dios tan hermoso y que ha sido tan bueno con nosotros, nos duele, pero también la fe nos hace descansar en que la obra de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y decir, Dios me perdonó, borrón y cuenta nueva, como lo mencionábamos la clase pasada. No así hay es. condenación, nadie nos puede acusar, nadie nos puede separar de ese amor en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la fe, se termina abrazándose en las promesas de nuestro Dios. Y ya para terminar, porque estamos casi llegando a la hora de programa, vámonos a Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Es el último texto que vamos a leer y ya después unas palabras finales, Lalo, y ya podemos despedirnos de la gente para no cansar a la audiencia, porque pues amablemente nos escuchan y están aprendiendo y son cosas que vale la pena sentarse con la Biblia y abrirla y Sí, sí, saborearla, sí, pero asimilen, asimilarlo, asimilen claro, eso. incluso ponerle pausa, hermanos, y orar y leer la palabra, no tanto lo que decimos ah, el pastor Lalo y un servidor, sino lo que Dios dice, que haga Sí. eco en nosotros. En Gálatas 2:21, Lalo, Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. por demás murió Cristo. Y no creemos eso, al contrario, creemos que Él es suficiente. Esto de por Suficiente. demás sería fue inútil Sí, sí. Y si eso es lo que nosotros queremos hacemos. aportar. Y eso es lo que hacemos. Por eso es que a Dios le ofende mucho esta ideología legalista que muchas veces, y ha sido un enemigo de la iglesia, como lo mencionábamos ahorita, desde que se fundó, desde que estaban en tiempos del Nuevo Testamento, siguió después de la muerte de los apóstoles en la era de los padres de la iglesia que le llaman, continuó en la Edad Media del 500 al 1500, permaneció en la Reforma Protestante, permaneció en el siglo XVI y permanece ahorita. Sí.
Y va a seguir, es un viejo Sí, enemigo del evangelio, es un viejo enemigo de la iglesia. Y es tan ofensivo para Dios por esto. Porque si por la ley fuese suficiente, entonces ¿para qué vino el Señor? Entonces estamos diciendo que Dios es un necio. Ah, caray. ujú. No, no seríamos capaces de No, 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 afirmarlo, no, pero con no, nuestros no. hechos decimos Podríamos sí. decirle, Señor, ¿para qué lo mandaste? Sí, sí, Al creer en nuestras propias obras. sí. No lo hubieras mandado, mira, con lo que yo hago me alcanza. Ja, es tonto, ¿no? Muy, muy tonto. Pero así es el corazón humano. Miren, queridos amigos, tal vez algunos se sienten identificados con esto y el Señor los está confrontando, pero no sientan que nosotros estamos exentos a la lucha. No, muchas veces luchamos en el pasado y en el presente también. Y en el futuro también va a querer venir esta tentación de querernos jactar de las buenas obras, decía un puritano. No, no, dice, no, el problema no son tus buenas obras, dice, son necesarias las buenas obras. Tu confianza en ellas es el problema. Las buenas obras es la vitalidad de la fe. ¿Qué tan auténtica es nuestra fe? Bueno, pues se demuestra con acciones coherentes con la confesión de fe y con la realidad que sucede en mi corazón. Pero si yo me estoy jactando en esas buenas acciones, le estoy robando gloria a nuestro Dios y estoy ofendiéndole de una manera muy fea. Y queremos, bueno, nuestra intención es que haya quedado claro esto, que, que no es poca cosa, que no es algo menor o insignificante, es algo ofensivo para Dios, peligroso para nosotros. Claro. ¿Algo más que comentar ya para cerrar y despedirnos? Hoy, pues es que mira, Pues hasta otra media hora, fácil, ¿no? tal vez sí, porque sabes que cuando nos apasionamos en Cristo podemos durar horas hablando acerca de Él. Ujú. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Por el amor que le tenemos, podemos durar horas hablando de Él. Pero, mire, usted podría estar comiendo todo el día, pero creo que hay espacios para comer y luego para digerir aquello que comió. Ujú. Entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy, Jonathan. Eh, discierna esto que hemos hablado. Disciérnalo con su corazón y medite. Dios quiera y haya podido usted tomar apuntes y que usted pueda reflexionar acerca de lo que hemos estado hablando, de ese amor de Dios que nos fue mostrado a través de Cristo. Ese es nuestro propósito. Que Ese es usted pueda nuestro. crecer. Claro, claro. Amigos, gracias por permitirnos estar con ustedes, llegar hasta donde se encuentren escuchando este programa. Que el Señor les bendiga. Oramos mucho para que todos estos programas que hemos estado grabando ya durante casi 3 meses sean de mucha edificación para ustedes. Compártanlos. Mm, De verdad son para edificación de la iglesia de Dios en toda la región aquí y, y es para que aprendamos juntos lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra. Oren por nosotros, por este pequeño ministerio y que el Señor nos siga utilizando y que pues por medio de las redes sociales llegue hasta lugares inimaginables. Que el Señor nos bendiga. Fue un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Lalo, por haberse dado el tiempo y venir con nosotros. Fue de mucha bendición. Saludos a todos por allá. Gracias, gracias, gracias. Sí, saludos a todos. Saludos. Hasta la próxima. Bye bye.